No, Listo. profesor. Bárbaro. Bueno, para terminar, ir cerrando el tema, lo que nos queda hablar es la cuestión de las preparaciones dentarias en general. Todo esto se basa en principios, ya que tienen que asegurar, en cierto grado, parte de lo que ustedes conocen como unidades funcionales, que a partir de los últimos avances con adhesión, algunas no es que se están cuestionando, sino que se están resolviendo de otra manera, cambiando lo que se dice el paradigma, por decir. Entonces, vamos a los principios. El principal principio que uno tiene que tener en cuenta es el de preservar la mayor cantidad de estructura dentaria. Y eso es aplicar los desgastes en función de la forma anatómica de la pieza dentaria. Por lo que, si ustedes están viendo los esquemas, a la izquierda sería el tallado más ideal y a la derecha no, ya que perdemos el tejido, que es el que corresponde a lo que serían las cúspides, que uno las puede llegar a eliminar simplificando la idea, de decir, bueno, generar espacio para la restauración. Pero el tener esta cantidad de material, como van a ver, en lo que yo ya algo anticipé de lo que es la teoría del arco de vuelco, hace que me distraigo haciendo entrar gente, que funcione mucho mejor este principio, aparte de que se preserva más diente para el futuro. Porque también la corona no es para siempre, y cuanto mayor tejido dentario preserven a lo largo de la vida del paciente, mejor. Ya que unas cosas que por ahí en los años superiores se les debe dar, es cuánto duran las restauraciones en años, y eso está estudiado. Entonces, si uno de ustedes piensen, con 21 años, tiene un tratamiento de conducto en un molar o una corona o un central que se rompieron con un raquetazo, y se habla que las cosas en perfectas condiciones, tanto estéticas como funcionales, son 7 años, ustedes tienen, para llegar a los 70, aproximadamente 6 o 7 cambios de coronas. En esos 6 o 7 cambios de coronas, entre lo que es el color o alguna que otra caries, y van perdiendo tejido, es que en el camino no llegan a los 7 recambios, sino que lo pierden a la pieza y llegan a un implante. Distinto es la situación con una persona de 60 años que a lo mejor tenga 2 o 3 recambios. Vamos a hacer entrar más gente. Los retrasados. Bien. Entonces, lo primero que hay que pensar... Bueno, lo que le voy a pedir, chicos, no les cuesta nada, para que uno pueda dar la clase bien, no le cuesta nada estar a las -5, -10 en el Zoom esperando. No puede ser de que siendo las 9:10 casi, siga entrando gente. ¿Sí? Entonces, organícense, porque si no, la próxima no es tener que dejarlos afuera. Y es una falta de respeto a los que llegaron en tiempo y forma. Entonces, empiecen a llegar antes, porque ni siquiera, o sea, lo que uno está viendo acá, no es por ser malo, pero ni siquiera dan la cara. A mí me gustaría que estuviesen todas las pantallas abiertas a ver si están realmente los 80 mirando el teórico. ¿Sí? ¿Está claro? O sea, sinceramente, tienen que empezar a hacerse cargo de las cosas. No puede ser. Todavía son las 9, todavía sigue entrando gente. Yo te puedo decir, bueno, que se te caiga en la mitad de la clase, sí, pero no puede ser que ya 15 personas han entrado en distintos bloques, y yo tengo que estar pensando en esto más que
en dar el teórico. Listo. Profe, si querés ponerme como coanfitrión y voy aceptando yo, no tengo problema. No. La cuestión es muy simple. Ustedes tienen que estar a las 9. 9 menos 5 tienen que estar todos esperando. Es su responsabilidad, están en su casa. No, es muy fácil esto. No puede ser que, sí, tengo el teórico, me conecto a 9:15. Es su problema. Profe, yo estoy acá en mi pueblo y a cada rato se me corta el internet porque no anda bien y por eso a veces entro y salgo, pero estoy Una cuestión presente es desde entrar y las 9. salir, pero otra cosa es que tenga 20 personas que quieran entrar después de las 9. ¿Está claro? Entonces empiecen a hacerse cargo de lo que les corresponde. No puede ser que continuamente estén ahí dando vueltas. Que entren y salgan porque se corta la señal, fantástico, eso no tengo problema. Pero no puede ser que uno empiece el teórico 4 o 5 minutos perdidos o distrayéndose porque a ustedes se les ocurre empezar a entrar. Bien, entonces, tienen que empezar en los principios de retención y resistencia. Lo primero que tienen que pensar es la conicidad. ¿Por qué? Esto es que, si uno dice, bueno, yo tallo las paredes lo más paralelo posible con la mejor máquina, todo computado, ¿qué sucede? Las dos paredes paralelas, está demostrado, es como si quisiesen poner una lata sobre otra. El roce que generan, que sería la resistencia al roce, ¿qué hace? Que no llega a bajar al lugar que tiene que llegar. Entonces, a partir de estudios, tanto sea no solo de ontología, sino en muchas cosas de la mecánica, se determinó que el mejor ángulo de conicidad para hacer ingresar una pieza en otra es aproximadamente 6 grados. Uno dice, bueno, ¿qué son 6 grados? Bueno, para ustedes, por eso está la foto del reloj, es el espacio o el ángulo que forma un segundo en el minutero del reloj. ¿Está claro? Entonces, esos 6 grados es lo que le da la pauta de cuánto tienen que ustedes angular cuando miran la restauración de la pieza dentaria. Fíjense, si uno tuerce la pieza dentaria y la angulación ya pasa a 18 grados, que en el esquema sería 3 segundos, porque lo que hice, copio este triangulito y lo traigo acá, esto es todo lo que se desgastó de más, porque esto sería la angulación o la conicidad de las fresas. Las fresas ya vienen, las piedras ya vienen con ese grado de angulación, y fíjense la cantidad de tejido que ustedes están perdiendo. Ni que hablar cuando estamos hablando de un ángulo de 24 grados, que serían 4 segundos. Pierden más tejido. Y esto hace también que la pieza pierde retención. ¿Por qué? Porque pierde tejido. Resistencia. Y retención porque lo que impide que ante una fuerza axial no se mueva la pieza, no tenga una pared que la resista. ¿Y de dónde viene eso? Fíjense, nosotros, en el momento del acto masticatorio, los mismos pacientes le van a decir, sí, yo siempre mastico del mismo lado. ¿Qué significa eso? Que nosotros, en realidad, lo que nosotros conocemos como los movimientos mandibulares es la explicación de cómo nosotros masticamos, y la cuestión, ¿ven? Dos más afuera. En el acto masticatorio, a ver, otro más ahora. Perdón. Bien. Estaba hablando de que, independientemente de que ustedes pierdan la señal de internet, tienen que estar entrando
al teórico a las 9 menos 5 y esperar. ¿Sí? No puede ser que me la esté pasando haciendo entrar a todos ustedes. O sea, vuelvo a repetir lo mismo. Fíjense, son las 9:15. ¿Está claro? Bien. Entonces, en el acto masticatorio, ¿qué hacemos? Hacemos la apertura. Hacemos una pequeña lateralidad, como se está viendo en el recorrido del esquema de los incisivos inferiores, pero sería en lo de los molares, ¿qué se hace? Se abre, se lateraliza a la derecha o a la izquierda y se cierra. Y ese cierre, cuando vean un poco los conceptos de oclusión, va a estar guiado por las vertientes cuspídeas. Eso me genera, en un cierto punto, unas fuerzas que tienen una cierta relación con el eje longitudinal del diente de las piezas. Entonces, volviendo a nuestro esquema de nuestro molar, si nosotros hacemos un tallado con un ángulo de 6 grados de convergencia, lo que ante una fuerza no axial que actúe sobre una de las cúspides, pónganle vestibular o palatino, si esto fuese donde giraría, haría que gire como si fuesen que quieren destapar una botella de gaseosa, lo que lo impide es el tejido remanente del muñón. ¿Por qué? Porque va a estar una pared que hace que la distancia desde el margen gingival a la pared contrapuesta del muñón sirva de tope para evitar ese movimiento, porque no todo lo puede resolver el cemento. En cambio, cuando ya empezamos a aumentar los grados de conicidad, ese remanente dentario deja de existir y ya empieza a tener problemas en que la prótesis va a empezar a volver a encontrarse con un cierto grado de movimiento para resolver o no el cemento. Ni qué hablar cuando ya las paredes son por demás de convergentes. Otra cuestión es la altura remanente que nosotros le vamos a dejar a las piezas dentarias, por más que nos lo dicte la oclusión y el tipo de preparación. Ustedes saben que para un desgaste de una pieza dentaria en que se piensa hacer una corona de metal porcelana, para dar el ejemplo más clásico, el hombro tiene que ser aproximadamente de 0,8-0,9, porque es el espesor mínimo del casquete metálico y de la porcelana. Y lo ideal, en la parte oclusal, es de hasta 2 milímetros. Más no es necesario. Y menos es complicado. Y más aún hoy estamos hablando de coronas libres de metal. Nosotros también, aparte de la altura por demás, al hacer, por más que tengamos la convergencia correcta, si bajamos la altura, nuestro arco de vuelco tampoco serviría de mucho en este caso. Pero a todo esto hay que sumarle, hoy por hoy, se denomina, lo que hablamos en el práctico anterior, que es la indicación precisa para poder usar el perno de fibra de vidrio, pero el perno metálico también debe ser así, es el efecto Ferrule de dejarle un remanente dentario por arriba del margen gingival de 1 a 2 milímetros, que sería este caso. Una cuestión así funciona, pero tiene una vida útil mucho más corta. Lo que pasa es que los pernos metálicos, y más en esta aleación de cromo-níquel, por su grado de dureza, van a resistir hasta que se quiebre la pieza dentaria. Y ahí empieza lo que yo les venía diciendo, que para que tengan la durabilidad estructural, son los espesores de desgaste. Acá, en este esquema, son tallados de desgaste que hay que hacer para coronas libres de metal, en que el espacio
en la parte oclusal es de 2 milímetros en las alturas cuspidias, 1,5 en el valle intercuspidio, y de 1 milímetro en el hombro, y todas las terminaciones tienen que ser redondeadas, tanto en la terminación gingival para el hombro, como en el redondeado de las cúspides o de los bordes incisales. Y más aún hoy, con el tema de lo que se hacen los escaneados para realizar el flujo digital de la rehabilitación, no solo se tiene que hacer redondeado, sino que se tiene que pulir con discos. Pero para eso también hay que meter otro concepto, que es lo del espacio biológico. El espacio biológico, por más que esto sea técnica de prótesis, pero es un concepto que tienen que empezar a manejar para entender cualquier cuestión de coronas, es que desde el margen gingival de nuestra pieza dentaria al surco hay una profundidad aproximada de 1 milímetro, el epitelio de unión tiene aproximadamente otro milímetro, y hay 1 milímetro de tejido conjuntivo desde mi adherencia epitelial hasta la cresta alveolar marginal de la apófisis alveolar, con tejido conjuntivo. Estos tres elementos es lo que se empieza, tiene una medida que se toma milímetros aproximadamente, y se denomina espacio biológico, en que las restauraciones no deben invadirla. ¿Por qué? Porque antiguamente había un concepto de dejar nuestros tallados subgingivales, haciendo los surcos por debajo, los hombros dentro del surco gingival. ¿Y qué sucedía? Funcionaba muy bien al principio, pero al año la inflamación que generaba esta invasión en los tres elementos que serían del parodón, de lo que ustedes conocerían, que es antiguamente, pero del libro de Fingarina Anatomía, que es lo que han leído hasta ahora, el parodonto de inserción y el de protección, hace que se retraiga y quede linda la corona un año. ¿Por qué? Porque uno le quitó el espacio al surco, a la adherencia epitelial y al tejido conjuntivo. Se retrae la encía, ¿por qué? Porque se ve afectado el hueso, que se reabsorbe y se desciende y se apicaliza la cresta. Perdón, tengo que hacer entrar de vuelta a 2 más. Entonces, esto que están viendo acá es lo que tienen que preservar en nuestros tallados. Y a partir de ahí vamos a tener que nuestras terminaciones gingivales lo vamos a dejar, podemos tener 3 alternativas. Un margen supragingival, que la ubicación del margen de la terminación de la preparación de nuestra corona está por arriba del margen gingival de la encía. Y la principal desventaja es la estética, porque se vería la terminación de la corona sobre el tejido. Pero esto, por más que acá diga es microfiltración por exposición a fluido, que lo mismo existe en el surco gingival, si fuese por debajo de la encía la terminación del margen, permite una buena higiene. Entonces, en ciertos casos, está indicado para hacerlo en el sector posterior, que sería un tipo de terminación como lo que están viendo aquí, que el margen es supragingival y después la terminación queda supragingival y apenas se nota lo que sería el resto del tejido dentario. Otro caso sería el margen dejado a nivel del margen gingival, que se denomina margen yuxtagingival. Coincide con la terminación a la altura del margen gingival, que es el ideal en la parte estética y no va a invadir el espacio biológico. ¿Qué puede cambiar la microflora subgingival? Lo mismo sucede con el subgingival, pero el cambio de la flora no afecta ni inflama los tejidos periodontales, si el paciente mantiene una correcta higiene.
que puede ser un caso, este es un caso muy antiguo, que se hizo así, que fue un caso de porcelana sin metal, si lo hice, este es un caso personal mío, por eso tiene los dedos en la diapositiva, se hizo en el año 95 y fue retirado, estos dos, junto con este se retiró 2 o 3 veces, porque ya tenía otro problema de base. Pero esto se retiró pónganle, 2018-2019. También con el agravante de que el paciente con cierta medicación hacía que tuviese ciertas patologías que hicieron que le cambie el tipo y que tenga más propensión a la caries. Pero esto tiene la correcta estética, mantiene la higiene y dura más del promedio. Pero no tiene ninguna contraindicación, que se vea o no se vea. Y los subgingivales, ¿qué pasa? Quedan por debajo del margen, 3-5 milímetros sería lo tolerable, aunque no lo ideal, pero mucha gente lo deja más todavía con la excusa, digo yo por más que sea la indicación, de mejorar el perfil de emergencia, de que parezca que la corona nace de la encía. La corona puede nacer de la encía con un margen subgingival si están los espesores respetados. Eso, acuérdense, se van a acordar o lo van a entender, terminar de entender en quinto año. Porque si yo desgasto muy poquito acá, el laboratorio va a tener que poner la misma cantidad de material, entonces va a quedar el margen como en silla de montar sobre la encía. Si uno hace los tallados correctos, no hay ningún inconveniente. Si no, recuerden esto, fíjense que acá tienen un desgaste de aproximadamente 1 milímetro, se tiene la cantidad de tejido para hacer el muñón, y no hay ningún sobrecontorneo, no se ve como que la corona quedó gorda. En este caso, eso del perfil de emergencia es discutible. Sí podemos llegar a tener problemas de caries o inflamación gingival. Esto de la presencia de caries o restauraciones actualmente se resuelve con muchos de los materiales que van a conocer a partir del año que viene en técnica operatoria dental. Ionómeros, algunos tipos de residuos. Supuestamente es una indicación estética, y más que nada en el sector anterior, pero al año falla. Esto puede ser un ejemplo de margen yuxtagingival y subgingival que se puede llegar a mantener en el cierto espacio de tiempo, pero cuando ustedes lleguen a cuarto año les van a decir que la encía tiene, cuando está sana, tiene la característica de piel de naranja, que son estas partes como pocitos que surgen a partir de ciertas características del tejido conjuntivo. Esto es para decirle que este era un pilar, que si el paciente está bien motivado para su higiene personal y los provisorios están bien realizados, se pueden mantener la salud. Este diente que ven acá es rílica provisoria del paciente. A ver quién está en la sala de espera. Vamos de vuelta. Bien. ¿Cuáles son las desventajas de la subgingival? Inadecuada visualización, o sea, ustedes no están viendo cómo están realizando la terminación del margen gingival, tendrán que trabajar con algo que se llaman hilos de retracción. A partir de no poder bien, no vamos a ver los márgenes en el tallado, pero tampoco vamos a poder ajustar la restauración porque o los márgenes quedan defectuosos o no los podemos ver. Si el laboratorio no cumple con el pulido correcto, vamos a tener alteraciones en la flora subgingival. Pero al invadir el espacio biológico, es como digo acá, inicialmente estético. Es estético, pero al cambiar la flora, va a generar inflamación. ¿Qué sería esto? Las coronas se hicieron subgingivales y el paciente en algún momento va a aparecer al consultorio: mi doctor, se me inflamaron las encías. Y eso es una inflamación o un absceso gingival.
Uno las puede tratar, se raspa, se hace la terapia básica, pero cuando desinflame, ¿qué sucedió? Como se alteró la microflora inflamatoria, hubo una movilización de ciertos mediadores de la inflamación, que es lo que ustedes conocen, pero como el hueso no se quiere inflamar, y al alterarse la respuesta inmune, el metabolismo del hueso varía y se reabsorbe. La consecuencia sería que al tiempo, cuando los tejidos desinflamen, se va a ver la recesión. Como en estos casos, que después de haber hecho el tratamiento, quedan las recesiones y se ven los márgenes. Acá es muy visible lo que se ve en gris, que sería la terminación de la corona metal cerámica. Se ve la parte metálica, por más que las restauraciones de las coronas sean todas muy lindas. Ahora lo que tenemos que ver es la cuestión de los desgastes. Un tipo de desgaste es a filo de cuchillo, que se usa para coronas de acero estampadas. Esas coronas son, en realidad, coronas que se usan para los chiquitos con los dientes de lata como coronas temporarias. Se explican acá en técnica de prótesis por una cuestión de que en un momento se explicaba cuál era la técnica. ¿Qué ventaja tiene? Que es un desgaste muy conservador. Fíjense, con una fresa con forma de troncocónica, apenas se desgasta y se pierde muy poco tejido. Pero es muy difícil marcar un hombro nítido para que inclusive uno o el laboratorio vea hasta dónde se tiene que terminar esta corona. Y muchas veces o queda sobre subgingival o supragingival, con las desventajas que eso trae. Pero para restauraciones metal-cerámicas, lo ideal sería empezar a hablar, o coronas coladas metálicas, terminaciones redondeadas tipo chanfa, en que la terminación entre la pared del muñón dentario y el hombro termina en forma redondeada, porque, entre otras cosas, el colado, al ser el metal entrar a alta temperatura en estado líquido, es viscoso por su tensión superficial, copia más correctamente todas las terminaciones redondeadas. Cuesta hacer la preparación porque el margen con una punta redondeada como que a uno se le puede llegar a caer hasta que no tenga el entrenamiento. La terminación, llegado el momento, puede ser un poco no clara al principio hasta que logran manejarlo. Pero si hacen un ángulo recto con margen redondeado, se puede llegar a empezar con una terminación en punta plana y después redondearlo. Se puede llegar a lograr una mejoría en lo que sería la terminación y se cumple con el principio de que quede esto redondeado. O con hombro y bisel. Pero hoy por hoy, en la actualidad, lo que se recomienda hacer en la cátedra y lo que van a encontrar en el apunte es la terminación de chamfer y chamfer profundo, que sería como si fuese un hombro recto, un hombro redondeado, porque tiene un poco más de profundidad. Dame un segundo. ¿Cómo se tallan los pilares? En dientes anteriores, ustedes hacen las marcas de guía con el espesor de la fresa y las van a proceder a redondear. Siempre tienen que seguir, tanto sea por las caras libres, por oclusal o incisal, mirar y seguir la forma del diente. Lo que tienen que hacer, llegado el momento, es marcar las guías primero en lo que serían los ángulos axiales del diente. ¿Qué es eso? Es la unión de la cara, por ejemplo, vestibular, con las proximales, que serían este punto, y que coincidirían en donde se encontraría la raíz. ¿Por qué? Porque como ven en este esquema, si ustedes hacen ese desgaste sobre el ángulo axial,
van a terminar van a estar gastando sobre el tejido dentinario que está correspondiente a la raíz, y todo esto o se desgasta la pared proximal o se queda como una astilla y se puede retirar posteriormente. Que es lo que están viendo acá. Ahora lo van a entender mejor con un esquema, con un video. Y proceder a eliminar el esmalte de incisal dejando el espesor necesario. Y fijarse que acá tienen que, si la cara vestibular tiene 2 inclinaciones, respetárselas y darle la forma. Siempre tratando de dejarlo redondeado. Lo mismo que en palatino, la concavidad de la cara palatina, pero respetando la forma del signo. Acá están los juegos de fresas y cómo tienen que hacer las 2 paredes para darle la mayor cantidad de espesor de la restauración de porcelana para que no se dañen y le dé mayor estética. Estos son esquemas o fotos que se ven unos desgastes con la terminación redondeada y fíjense cómo vamos a hacerlo. Sí, vamos bien. Sí, retarlos desde que entren a las 9:05, porque no puede ser que sean las 9:20 y sigan entrando. No, ya lo reté, la próxima no lo vamos a dejar entrar. Estaba hablando con el doctor Fisore, que sabe... Sí, gracias. Me van a tener un tiro por lo que me sacan ustedes. Háganse cargo, tienen que ser puntuales ustedes. Si es lo único que tienen que hacer. Bien, tienen los dientes anteriores. Hacen las marcas de guía para ir orientándose. Fíjense. Vamos a quitarle el sonido. Acá, no. Acá hacen el desgaste. Y... no está funcionando en esta máquina. Esto no funcionó el video en esta máquina. Y esto, fíjense cómo es el desgaste. Con la terminación gingival, empiezo a marcar en la zona de los ángulos axiales, fíjense cómo queda el espolón de dentina, de esmalte sin dentina, porque ustedes van a tener que hacer su preparación solamente sobre dentina. No pueden hacer una restauración o un pilar, dejarlo con esmalte, porque se quiebra. Acá viéndolo por palatino, otra vista, acá estamos desgastando estos ángulos, después se redondean, pero fíjense, la terminación gingival, acá sigue quedando esmalte, se va a terminar de hacer el hombro, y fíjense que solamente se está eliminando en el tallado el esmalte, y va quedando la dentina con la forma que tiene que ir dándosele. Acá el desgaste por incisal, y empezamos a hacer el desgaste por... Pueden tomar una llave de silicona para darse cuenta que tienen que seguir desgastando acá, que hay esmalte, y acá en palatino, tanto en vestibular como en palatino. Fíjense con esquemitas de fotos, los surcos de guía, cómo se va solamente es eliminar el esmalte, cómo va quedando, y queda con una fresa más chica eliminar el esmalte interproximal que queda por afuera de lo que sería el cuello del diente. Y este es el tallado. Se hace el desgaste oclusal, se elimina. Esta es otra forma de diseño de tallado, y queda aproximadamente en este sentido. Otro esquema, o sea, si tienen que hacer con un perno de fibra, y tienen que leer un poco los libros. Esto es la bibliografía, tienen que fijarse tanto en el Rosentiel, el libro de Schillingburg, leer oclusión de Lokeson, algo de periodoncia en cuarto, y venir a horario a clase. Nos vemos la próxima y lleguen a las -5. Hasta luego. Gracias, profe, nos vemos. Gracias. Chao, hasta luego, Néstor.